Good morning, students. Today our class is going to be about the weather, el clima, reading, lectura. Ok, muchachos, van a escuchar la pronunciación, por favor, y quiero que de ahora en adelante, ojalá que empiecen ustedes también a leer en inglés, a pronunciar en inglés como tiene que ser. Traten de escuchar el video y traten de imitar como yo lo digo. ¿Ok, muchachos? Por favor, tratemos de avanzar en inglés, mejoremos nuestro inglés, nuestra pronunciación y nuestra seguridad para poder hablar y leer un párrafo. Por ejemplo, we know the days of the week. They are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. We know the seasons. They are summer, winter, autumn, and spring. What is your favorite season of the year? In the United States, the weather changes very much in the four seasons of the year. In the summer, it is very hot. In the autumn, it is very cool, and the leaves fall from the trees. In the winter, it snows and is very cold. In the spring, the weather is warm. It rains and the flowers begin to grow. Es una lectura, es un párrafo acerca del clima, ¿sí? Ok, chicos, por favor, empecemos ya ustedes a escuchar la lectura y tratar de ustedes leer, pronunciar. De esa manera mejorarán su inglés, sobre todo la pronunciación. Ok, muchachos y chicas, por favor. Acá en la segunda diapositiva les pongo vocabulary, un vocabulario. Es algunas palabras que ustedes van a encontrar en la lectura. Por ejemplo, know, saber o conocer y saber, ¿no? Seasons, estaciones del año. What, qué, cuál al preguntar. Weather, clima. Change, cambiar o cambia. Hot, caliente. Cool, fresco. Leaves, hojas de un árbol o del árbol. Snow, nevar. Cold, frío. Warm, tibio. Grow, crecer. Begin, empezar. Fall, caer. Entonces, chicos, lo que ustedes van a hacer con este vocabulario, van a ustedes a tratar de responder estas preguntas. Answer the questions. Responder las preguntas. Number 1. Does the weather change very much in the United States during the four seasons of the year? El clima cambia mucho en los Estados Unidos durante las 4 estaciones del año. Ustedes por favor contestarían sí y no de acuerdo a la lectura. No va a ser tan difícil, muchachos. Ya se van a dar cuenta. Number 2. Is it hot or very cold in summer? ¿Es caliente o muy frío en verano? Ustedes contestarán de acuerdo a la lectura. Esto se llama reading comprehension, una comprensión de lectura, porque las respuestas están aquí mismo, muchachos y chicas. Number 3. Is it cool or warm in autumn? ¿Es fresco o tibio en otoño? In what season of the year does it snow? In what season of the year does it snow? ¿En qué estación del año nieva? Nieva. How is the weather in spring? ¿Cómo es el clima en primavera? In what season of the year do the leaves fall from the trees? ¿En qué estación del año las hojas caen de los árboles? In what season of the year do the flowers begin to grow? ¿En qué estación del año las flores empiezan a crecer? Do you like flowers? ¿Te gustan las flores? Ok, chicos, ustedes van a contestar a estas preguntas. ¿Dónde están las respuestas excepto esta, no? ¿Te gustan las flores? Pues bueno, tú dirías, yes, I like the flowers, o no, I don't like the flowers.
pero a la mayoría le gustan las plantas, ¿cierto? O las flores. Ustedes van a responder, chicos y chicas, estas preguntas y las respuestas, ¿dónde están? Aquí. ¿Ok, niños? Entonces, por favor, a trabajar, chicos.